esto que era una fiesta del fútbol y que terminó siendo, bueno, este bochorno que conocemos. Periodista que estuvo en el lugar y vivió de primera mano los hechos es Hernán Cano. Estamos en contacto con él. Hernán, bienvenido, buenos días. Buenos días, Diego. ¿Cómo va para vos y para todos los televidentes? Bueno, Hernán, qué lástima, ¿no? Qué lástima esto, qué lástima esto que podría haber sido una final para alquilar balcones y terminó siendo una para salir huyendo del balcón. Sí, como bien decís, anoche se jugaba la final del nocturno del fútbol de Junín, que organiza la Liga Deportiva del Oeste, entre Defensa y Ambos Mundos Defensa en cancha de Mariano Moreno. Un estadio que lució repleto verdaderamente y que, como habitualmente sucede, la violencia siempre se genera afuera. Bueno, esta vez no fue esta situación. El hecho de violencia justamente se dio dentro. En lo general, la violencia siempre viene desde afuera hacia Ujú. adentro. Bueno, en este caso fue todo lo contrario, desde adentro hacia afuera, porque cuando iban 45 minutos de la primera etapa, el encuentro iba ganando Ambos Mundos 2-1, y hasta allí, más allá del antecedente del partido anterior, donde Defensa había protestado largamente un penal Ujú. en la última jugada, este primer tiempo se había jugado en líneas generales de forma leal. No hubo, más allá de la fricción que pueda haber dentro del campo de juego, no hubo o nada hacía presagiar este final. Y a los 45 minutos del primer tiempo, el árbitro Oscar Bono eh, observa una agresión del delantero Ángel Daniel Fernández, Apache, más conocido, jugador Ujú. de defensa, sobre capitán de Ambos Mundos, Thiago Sela, y directamente lo expulsa. Es lo que entiende el árbitro. Bueno, obviamente no lo entendió así ni el jugador de defensa ni todo el plantel justamente. También ingresó el cuerpo técnico, se le fueron obviamente encima al árbitro, a Bono, porque entendían que estaba mal expulsado, que no era expulsión y demás. Bueno, ahí se generó una situación muy tensa, porque hicieron retroceder al árbitro del juego por el espacio unos 20 metros. Obviamente en ese momento hubo insultos, agresiones y demás, porque obviamente entendían que estaba mal expulsado el jugador. Después de ese hecho, ya expulsado, una vez que el árbitro expulsa, no hay vuelta atrás. Bueno, el jugador costó, digamos, sacarlo del campo de juego. Tuvo que intervenir la policía, el mismo cuerpo técnico, que por ahí también había bajado un poco la tensión, lograron sacarlo al vestuario. Seguidamente, el árbitro Bono decide expulsar a dos jugadores Mundo y a un jugador de defensa, que yo no llegué a ver bien quién era, pero cuando todo hacía suponer que estaba un poco más calma en la situación, vuelve a ingresar desde el mismo túnel. Ahí creo que hubo una pequeña falla policial, Sí. porque una vez que el jugador ya está en el túnel, no debería volver a ingresar. Bueno, Fernández reingresa al campo de juego y ahí sí fue directamente nuevamente sobre Osela, y ahí se desmadró todo. Una violencia que yo creo que no había visto nunca en el fútbol de Junín, y que quiero dejar en claro, esto no es el fútbol de Junín. Ayer había mucha familia, muchos chicos jóvenes que hasta por ahí veían una final por primera vez, y ver esas imágenes, jugadores agarrándose a trompadas, patadas, una bataola, una batalla campal, que, insisto, hacía mucho que no veían el fútbol de Junín, que lo vuelvo a decir, esto no es el fútbol de nuestra ciudad. Más allá que obviamente el fútbol genera todo tipo de pasión y demás, creo que la violencia no se justifica en ningún sentido, en ningún club, en ninguna institución, y que deberían ser justamente dirigentes, jugadores, cuerpo técnico, los primeros en hacer una autocrítica y entender que esto no es el fútbol. Se gana, se pierde, se entiende obviamente por ahí el enojo de la gente de defensa, porque venía, ya insisto, cargada por ahí del partido anterior, pero terminar así una final creo que no le hace bien a nadie. Hernán, nadie es absolutamente profesional, todos tenemos sangre en las venas y sabemos que el fútbol sudamericano es caliente, es calentón, más de una vez se termina a las manos en un campito, pero esto es un nivel profesional diferente en el que deben guardarse determinadas formas y de última, si ves algo que no ves bien en el árbitro, que la mitad de los jugadores o el 100% de los jugadores lo habrán sentido en la cancha, te la tenés que bancar, sobreponerte y buscar la vuelta al partido. Sí, 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 la verdad que fue una lástima,
y que se haya empañado así. Yo insisto, había mucha gente, estaba la cancha de Moreno llena, porque en una final se definía un título, y que ver gente llorando por ahí por las agresiones que sufrían sus familiares, mismo la policía. De hecho hubo una agente policial que sufrió un botellazo, la tuvieron que sacar de inmediato para el hospital. Yo la vi, o sea que no es que me lo contaron y demás, así que fue verdaderamente caótico, una vergüenza, un papelón, un repudio, obviamente, la violencia en cualquier tipo. Acá no importa si es Mundo, Defensa o cualquier otro club, creo que el hincha o el hincha neutral, que incluso hasta pagó una entrada, y bueno, termina viendo un espectáculo lamentable y que ahora va a definir el Tribunal de Penas, porque amparado obviamente en el fallo del árbitro, hay que ver qué es lo que indicó Oscar Bono en el fallo, y ahí definir el Tribunal de Penas si le da el partido ganado a Mundos, si suspende la final. O sea, la final está obviamente suspendida, pero digo, sí, ¿qué decisión final tendrá de acá al futuro? Claro, ¿cómo cierra esto? Porque faltan poco más de 45 minutos para jugar, ¿no? Sí, yo creo que volverse a jugar con público no sería lo ideal. Punto 1. Punto 2, hay que ver si el tribunal decide continuar esos 45 minutos. Obviamente debería ser por ahí, no sé, pienso en voz alta, ¿no? En el estadio Sarmiento, donde obviamente las condiciones ya sean diferentes, sin público. Claro. Y si no, bueno, habrá que ver cuál es el fallo final, que lo va a decir el Tribunal de Pena en Tandil. No es como, obviamente, anteriormente por ahí había un Tribunal de Pena en la ciudad de Junín. Bueno, esto ya hace un tiempo. El Tribunal de Pena es descentralizado para que justamente no se generen ningún tipo de favores, como por ahí puede llegar a suceder o pasó en algún tiempo. Son 3 personas, un tribunal de 3 personas que leen los informes según el árbitro, según la policía, y ahí determinan finalmente el fallo. Qué lástima, Hernán. Muchísimas gracias por todo el aporte que nos da. Qué lástima que tengan que definirse así partidos en donde a los clubes les cuesta tanto, que vayan a la cancha, que los partidos no sé si sean rentables, entre comillas, pero por lo menos que cierren el costo de poner los policías. Tampoco podemos estar pensando en poner más policías que público para que controle una violencia que en realidad debemos aprender a manejar nosotros. Qué pena realmente, ¿eh? Sí, porque yo me quedo con esto, Diego. Había muchas familias, muchos nenes, muchos chicos que por ahí, insisto, veían una final por primera vez, de Defensa, Mundo, muchos chicos por ahí neutrales que fueron a ver un partido, que verdaderamente fue una fiesta, porque si uno mira las imágenes y que estaba en la cancha, cuando salen los jugadores al estadio, la gente de Defensa, mucho colorido, mucho color, humo, fuegos artificiales, los mismos que de Mundo, muchas banderas, todo el cotillón que obviamente por ahí le gusta a la gente, y que no se da por ahí habitualmente en los torneos de clausura y apertura por X motivo. Sí se lo da al nocturno, porque es de noche, porque obviamente es diferente. También fue una fiesta hasta que los jugadores lamentablemente dijeron basta.